exactamente con nuestro país que tiene 30% de pobres, por lo menos. Bueno, a ver, Son millones de personas que han quedado fuera del mercado. En realidad la pobreza no hay que explicarla, lo que hay que explicar es la riqueza. La pobreza es la condición natural del ser humano. Cuando los seres humanos llegaron al planeta Tierra, estaban con lo opuesto. Todo lo que existe, desde esto, la luz, la lamparita, el aire acondicionado, la botella de agua, hubo que fabricarlo, hubo que crearlo. En cuanto la gente se aleja en libertad, empieza a satisfacer sus necesidades, a inventar cosas y a producir, pero la condición originaria del ser humano es la miseria, la pobreza, la riqueza, y que los americanos usan la expresión to make money. La riqueza se crea. Acá parecería como en nuestros países como que viene dada como maná del cielo y lo único que hay que hacer es repartirla bien. Pero no hay que olvidar eso. Es muy buena tu pregunta, porque la miseria es la condición natural de los seres humanos. El problema es cómo creamos riqueza. Desde el edificio que está enfrente lleno de burócratas o dejando que la gente maneje su vida libremente. Yo creo esto último. Los tipos estos consideran que teniendo 30.000 y pico de leyes como debemos tener hoy día, es la forma de crear riquezas. Pero no te olvides que la pobreza, venimos pobres. Todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, alguien lo tuvo que inventar, lo tuvo que producir, lo tuvo que transportar, lo tuvo que idear, manufacturar, registrar, todo lo que hay que hacer. Entonces, ese es el tema. Lo que tenemos que salir a explicar es cómo diablos vamos a generar riqueza. Y en nuestro país lo que hicimos fueron máquinas de destruir riqueza. Cada ley, cada nueva regulación, cada nuevo decreto, cada nueva oficina pública que se abre destruye riqueza. A los únicos beneficios son a los parásitos que viven ahí adentro, que les encante y nos van a decir que ellos son buenos porque viven de eso, digamos. El ladrón nos va a tratar de justificar que robar es bueno, pero la pobreza, lo que tenemos que ver es cómo podemos salir adelante, cómo podemos inventar más cosas, producir más cosas, y de manera mejor y más barata y más eficiente. No, lo que decía lo del banco es porque en la vida o en las sociedades siempre se habla que hay dos formas de manejarse la gente. Algunos dicen que hay países donde a la gente hay que tenerla con leyes, con el rigor de la ley, diciéndole hace esto, o a tal cosa o tal otra no. Y otros que dicen que es un problema cultural, que la gente se comporta civilizadamente porque su cultura, su forma de ser, su naturaleza es así. El cartel, como dice, en una cocina, en cualquier oficina de Estados Unidos, donde yo trabajé, y en institutos libertarios, en la Reason Foundation en Los Ángeles, o en la Fundación para la Educación Económica en Nueva York, o ahora el Independent Institute, en las cocinas está lleno de esos cartelitos que dice: si usted usa la vajilla, lávela porque nadie detrás suyo tiene por qué lavarla. Si pone cosas en el refrigerador, chequee que no están vencidas porque ocupa lugar y otro va a tener que hacerlo por usted. Entonces, hay cartelitos por todos lados. Parecería que en realidad ninguna cultura nos manejamos civilizadamente si no nos están indicando qué hacer. Y un poco yo lo veo cuando viene algún gringo a Buenos Aires, que el tipo se manda a cruzar Santa Fe con el semáforo en verde por la mitad de la cuadra. Total, en Pittsburgh lo meten en cana, acá no le dicen nada. Entonces, parecería, porque hay dos culturas, una es el normativismo y otra el culturalismo, ¿no? Que una es una cuestión cultural, la gente para en el semáforo por cultura, no porque le van a hacer una multa. Y otros que dicen, no, si no está la multa el tipo no para. Entonces, por lo que estoy viendo, esto es el Instituto Alemán, así que el que lo decidió debe venir de algún lado dentro de los límites de Alemania. Habrá dicho que si te sentás, salpicás menos que si estás parado. No sé cuál habrá sido el análisis, la prueba de error que habrán hecho, no quiero ni pensarlo, pero bueno, lo pongo como anécdota porque al modo de analizar, al punto de analizar las sociedades, vos tal vez como con tu profesión tal vez tenés una respuesta para eso. Si pensás que somos civilizados porque sí, ¿qué opinás de eso, no? Que tenemos que tener el cartelito que nos recuerde, digamos. No, bueno, que la cultura te civiliza, pero no hacemos al mérito. Claro. Y necesitamos cada tanto que nos recuerden el límite bueno, de... están los padres, la educación.
Claro, sí, bueno. Sí, los ideales, sí, los claro. valores. Claro. Pero vos pensás que estos cartelitos yo lo veo en institutos donde supuestamente somos, si no somos civilizados en estos institutos, no quiero pensar que será un local de la cámpora, digamos, que el cartel que hay que poner, directamente no ocupa las paredes, pero hay que poner, parece que hay que ponerlos. No, bueno, el cálculo económico lo puse ahí como cartelito porque fue, digamos, Ludwig von Mises, que fue el gran economista de la escuela austríaca, que alguna vez dijo que la profesión de economista se jodió cuando se creó la carrera de economía. Porque todos estos grandes economistas austríacos, los tipos eran abogados o eran filósofos o no eran nada, digamos, era gente que estudiaba cómo funcionaba la cosa, cómo funcionaban los seres humanos y formulaban leyes económicas. La idea de Mises era cuando hay que crear una carrera, 5 o 6 años, 400 materias, 400 libros, etc., ya nos vamos de donde nos teníamos que quedar, que era analizar la acción humana, su derivado, dejar que la gente actúe voluntariamente y libremente su vida. Entonces de ahí la idea esa de que se jorobó la economía donde se creó la carrera de economista. El problema del cálculo económico era lo que obsesionaba a Mises, y su gran mérito fue en el año 1922, 5 años después de la Revolución Soviética, cuando sacó un libro que llamaba El Socialismo. Y él dice, puede existir un sistema socialista, pero no una economía socialista, porque no se puede planificar la economía. En 1922 él dijo que el socialismo soviético iba a sucumbir porque no hay cálculo económico. Al no haber mercado, al no haber precios, al no haber propiedad privada, no está ese tablero de luces. No se sabe cómo calcular. Vean ustedes lo que trataban de hacer los socialistas para suplir el tablero de precios. Ellas eran distintas teorías que a lo largo del régimen comunista se fueron aplicando en la URSS. Medir las horas de trabajo, cuántas horas de trabajo consumía hacer algo, entonces ahí tratar de medir. Porque a ver, si estamos en la Unión Soviética o en Norcorea, y se para acá el norcoreano y dice, los de la izquierda van a ser cinturones y los de la derecha van a ser mocasines. Y ahí queda. Y uno de la izquierda dice, escúcheme camarada o hermano supremo, no sé cómo cuerno lo llaman al nabo ese, escúcheme camarada, hay 432 formas distintas de hacer cinturones. ¿Cuál es la más eficiente? Y el tipo dirá, mi abuelo me dijo en el siglo XVII que había que usar la forma 400 o la 39. En un sistema de mercado nosotros sabemos que lo que lleva menos costo, menos recursos, menos tiempo, menos mano de obra, es lo más productivo, lo más eficiente. Donde no hay precios, los tipos iban probando, iban haciendo prueba y error, iban mejorando las condiciones técnicas, iban descartando productos inútiles. ¿Inútiles para qué? Para el jefe del soviet de ese momento. Medían cuántas horas de trabajo salía a hacer algo como parámetro para ver si estábamos siendo más eficientes o no. Se fijaban en los precios previos, trasladaban al momento soviético los precios de la época de los zares, antes de la revolución, jugaban a que era el mercado y que los soviets eran empresarios, y entonces uno como acá en algún momento los militares se repartían, la marina tenía tal cosa, la aeronáutica tal otra, bueno, ahí unos tenían la fábrica de zapatos, otra de tractores, otra de calcomanía, lo que fueran, otros los inventarios. Este año producimos 400.000 bicicletas, nos sobraron 20, el año que viene hay que producir 380.980 para que no sobre ninguna, cosas así. O si no, copiaban los precios de los países occidentales. Es decir, si la relación entre un pantalón y una camisa en Nueva York o en Londres o en Berlín occidental era, no sé, 2-1, en Moscú iba a ser de 2-1. Pero no se pueden extrapolar valores subjetivos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo juzga una persona una bufanda si vive en Jujuy que si lo vive en Tierra del Fuego. A mí habrán visto, a mí no me venden una estufa ni que venga Claudia Schiffer a ofrecérmela, porque la estufa es algo que no existe en mi vida, porque no la necesito, ya se habrán dado cuenta por mí. Entonces,
a mí que me interesa, ¿no? Hay gente que no puede vivir, está en noviembre y sigue la estufa prendida, y está ahí, qué frío que hace. Bueno, los valores son subjetivos. Boston tampoco se estufa en Chicago. En Washington una vez fui a preguntar que no podía prender el aire acondicionado del departamento y la mina me dijo, no, pero eso es en junio, cuando nos vamos acercando al verano, porque era toda la torre que había que prender. Yo digo, mira, yo me estoy muriendo de calor ahí arriba, me quería pasar de calor a frío, pero parece que lo decidía el tipo de la planta baja, porque era toda una empresa que manejaba el edificio, así que no conozco lo que es un suéter, por ejemplo, no puedo. Me ahorro en eso. Gasto en Starbucks, pero me ahorro un pullover. Pero bueno, lo que le quiero decir, no se puede extrapolar las costumbres de un tipo que vive en el norte de Brasil con lo que vive en la Patagonia, los valores, cómo valora una bufanda, un sobre todo, o un caleventor es distinto. Entonces, por eso fracasaba el comunismo. A ver si logramos que lo prenda hoy, cosa que la veo medio rara. A ver. Era un chiste de Ronald Reagan justamente sobre eso, pero se fue el chiste, se fue Ronald Reagan, se fue todo. Bueno, esto es lo que decía, alguien dijo que mientras más planifica el Estado, más difícil le resulta a los individuos planificar. Lo dijo Hayek, que no fue la morocha, sino con Hayek en 1992. Entonces, ahí está, cuanto más planifica el Estado, más difícil es para nosotros. El chiste de Ronald Reagan era sobre cómo en la Unión Soviética había listas de espera para tener un auto. Que uno iba, se anotaba, o esos autos, los autos soviéticos, que eran una caja con rueda, y le decían, dentro de 5 años usted va a tener su auto. Y entonces Ronald Reagan decía, y el que fue a anotarse, le pregunta, ¿a la mañana o a la tarde me lo van a dar? Y el empleado comunista le dice, bueno, ¿qué diferencia hay? Y sí, porque el plomero es el que viene a la mañana. Así que, porque también había cola para que venga el plomero dentro de 5 años. Bueno, eso era cuando no existe el cálculo. Por eso la Unión Soviética cayó sin dispararse un solo tiro del otro lado. Cayeron porque no podían más, como terminan los sistemas en la Argentina con los controles. Vamos a la parte de, vamos a hablar un poco de la decadencia económica argentina. Esa es una etapa de Economist que hablaba de la parábola de Argentina, de cómo... ¿De qué año es? No, debe ser de cuando se perdió la final del Mundial, calculo por el gesto de Messi. Ese más reciente, ¿no? No, más viejo. Bueno, igual la foto, la escena era siempre la misma. Nunca varió mucho. La situación fue siempre la misma. Es medio temporal la foto esa. Se podría ser dentro del año que viene, puede darse la misma. Si es que se da. Principio de 2015. Entonces, vean lo que algunos historiadores locales pensaron sobre la Argentina. Acá tienen lo que pensaba Roberto Cortés Condes, que es un economista liberal, historiador económico, y Carlos Díaz Alejandro. Cortés Condes nos dice que cuando la Argentina celebraba en 1910 el primer centenario, existía el generalizado convencimiento del éxito logrado. Condenados al éxito. Como dijo ¿cómo es cabeza de Banfield, que estaba condenado. No me acuerdo el lunfardo para cabezón, pero no. Carlos Díaz Alejandro dijo, en los 50 años anteriores a 1914 se produjo en Argentina uno de los crecimientos, este es un tipo que escribe desde Miami, no enseña en Miami, uno de los crecimientos más acelerados del mundo en un lapso tan prolongado. Cabe suponer que el PBI real creció a una tasa anual media de por lo menos el 5% antes de 1914. Ahí tienen lo que alguien opinaba, no me voy a poner acá porque si no voy a quedar como Alicia aquí con los ojos. La visión del mundo que tiene Paul Samuelson. Trato de hacer una cosa chistosa por mí, discúlpenme, pero si estos temas tan serios me lo tomo solemnemente, nos quedamos todos dormidos. Trato de ponerle un poco de humor. En la Facultad de Derecho me acuerdo que la gente se reía, ¿no? Tal vez para quedar bien para el examen, pero se reía de carcajadas de los que estaban en el pasillo esperando para entrar y decir, ¿por qué enseñan acá que están todos matándose de risa?
análisis económico y financiero. No le podía entender qué pasaba allá adentro, pero trataba siempre de hacerlo lo más divertido posible. ¿No? La Argentina es la ola del futuro. Si alguien se preguntaba en el año 45, cuando terminó la guerra, qué parte del mundo esperaba que iba a despegar, que iba a repuntar, según Samuelson, la Argentina hubiera sido el lugar elegido. Esa era la respuesta. Década del 20, miren, Argentina versus Latinoamérica. Miren cómo nos comparábamos hace un siglo atrás con el resto del mundo, ¿no? Con el resto de Latinoamérica en este caso, en promedio. Salvo líneas telefónicas, en todo lo demás estábamos por arriba. El milagro al revés. Mariano Grondona tiene la palabra que utiliza él, la Argentina es un país que se desdesarrolló. Él acuñó ese término como un fenómeno en el mundo del país que teniéndolo todo fue para atrás, así como Japón, siendo una roca rodeada de agua, fue para arriba, la Argentina fue para al revés. Y acá tienen algunos ejemplos. Después el que me pide, yo le hago llegar todo esto, así lo tienen en sus casas, o le sirve de algo, de estudio, para lo que les sirva. Pero acá tienen algunos datos de cómo la Argentina era otro país un siglo y pico atrás. Causas de la decadencia, podemos poner algunas. Ocurrieron estas: inestabilidad institucional, economía cerrada, gran gasto público, indisciplina fiscal, que está relacionado con lo anterior, maximización de las fuentes de financiamiento, endeudándonos y cayendo en default, presión tributaria récord, emisión monetaria que cayó en la hiperinflación, preventas y privilegios, que tienen regulaciones, controles, subsidios. Acá vemos algunas cosas, miren, estabilidad institucional. Tenemos lo que fue la Argentina, un promedio de 53 presidentes, uno cada 3 años. La cantidad de ministros de economía. En muchos países, Borges decía, un país civilizado es aquel donde la gente no sepa quién es, cómo se llama el presidente. Porque no le va la vida, que sea Juan, que sea María, que sea Pedro. En cambio, en la Argentina siempre ha sido fundamental quién es el ministro de Economía, quién es el presidente del Banco Central, o el secretario de Comercio. ¿Por qué? Porque nos iba la vida en eso, nos sigue yendo la vida. Cualquier golpecito, cualquier cosa que cambie, cualquier cambio de nombre, enseguida se sienten todas las variables. En otros países eso no ocurre, en otras sociedades. Mataron a Kennedy y el país no se paró, o renunció Nixon y no colapsó la bolsa, o mismo, bueno, las Torres Gemelas fue algo muy particular y afectó al centro financiero en Wall Street y a las compañías aeronáuticas, pero bueno, tampoco hizo que Estados Unidos colapsara por eso, sino por otras cosas. Acá tienen 59 presidentes del Banco Central, 1 año y 4 meses, el promedio, esto de 1935, que cuando se crea el Banco Central. Esto está muy chiquito para que se vean acá, pero son eventos como el default, el plan Bonex, canje de deuda, eso lo van a ver más en su compu. Una economía cerrada, como la economía con los años, ahí la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, el inicio en la época de Perón de la sustitución de importaciones, es decir, tratar de importar lo menos y producir industria nacional, y ahí como que una economía que se comerciaba con todo el mundo fue zigzagueando hacia abajo, con algún pico en los 90 y en algún otro momento según la variación del dólar, pero nunca más llegamos a los niveles de apertura económica de antes. Despilfarro del sector público, vean cómo va creciendo con el paso de los años. Acá tienen también el gasto consolidado y cómo en los distintos puntos baja cuando hay alguna crisis por la hiperinflación, la devaluación al fin de la competitividad. Perdón, ¿qué es el gráfico entre lo amarillo y el violeta? Público. Esto es el gasto público consolidado y este es el gasto público corriente y este es el gasto público consolidado. Eso era para tener una pantalla más grande, ¿no? Pero la presión tributaria, ven cómo va subiendo, del 61 al 2015. Acá tienen la inflación, después vamos a ver los números más grandes, ¿no? Pero
tienen la inflación de distintos periodos, el déficit fiscal entre 1961 y 2015, la única época de los años de Néstor de supuesto superávit, o de superávit primario en la balanza, dependientes del Estado. Bueno, acá también está elegible, hasta para mí que estoy pegado acá. Acá hablamos de la gente que recibe entre jubilaciones y subsidios, la gente que vive del Estado, digamos, los jubilados porque aportaron, pero la gente que... Algunos, sí, porque ha habido leyes que le dan jubilaciones a gente que nunca aportó. Prebendas y privilegios, tienen regímenes de promoción sectoriales, regionales, monopolios en cuanto a los servicios públicos, las obras sociales, regulaciones, protección arancelaria, sector público, el empleo público, otros grupos piqueteros, organizaciones sociales que viven, digamos, de la creación de riqueza de la gente que trabaja, y tienen resultados del populismo, como los países más populistas en los últimos años son los que más abajo quedaron, ¿no? La Argentina, vean por dónde está, y vean Perú, Ecuador o Chile, Bolivia, porque Bolivia y Ecuador, si bien eran del socialismo del siglo XXI, no lo aplicaron tan férreamente como si lo hizo Brasil, o lo hizo Venezuela, o lo hizo la Argentina, o lo hizo el Paraguay en la época de Lugo. Pero vean, Argentina, un país que comparativamente en términos de territorio y de riqueza natural es mucho mayor, como quedó por debajo del crecimiento de otros. Lo que hizo Perú ha sido fabuloso en cuanto a crecimiento en el mercado financiero y de regular y poder abrir su mercado con el mercado de Asia-Pacífico. Tiene el crecimiento del PBI 2007-2015, o en celeste el periodo 2011-2015. Ahí tienen la Argentina cómo queda comparada con otros países. Esto es también la incidencia de la pobreza en Chile, Argentina, Perú y Venezuela. Chile en algún momento va a ser un país del primer mundo porque va a eliminar la miseria y va a tener niveles, digamos, si no sigue tirando por la borda los logros que tuvieron. Hace 20 años que crece. Claro. Y la diferencia, una vez en un seminario o en un coloquio en Guatemala, lo compartí con un señor que falleció ahora, que había sido presidente del Banco Central con Pinochet. El tipo era de la Escuela de Chicago, de la Universidad Católica de Chile, se llamaba Álvaro Bardón. Y Álvaro en un momento me contaba que una vez había un problema con el tipo de cambio, se había disparado el tipo de cambio. Y él era el presidente del Banco Central, era una dictadura, pidió que lo recibiera en el Palacio de la Moneda Pinochet. Pinochet lo recibió y este va y le cuenta: ¿qué hacemos, general? O no sé cómo diría, presidente. Y vos sos el presidente del Banco Central, resolvelo vos. No me sale la tonada chilena, nunca lo escuché hablar a Pinochet, pero resolvelo vos. Acá Videla o Mongo Aurelio hubiera dicho: no, subí la bajá, subí la tasa. Al tipo Pinochet lo que tuvo es que se rodeó de gente que más o menos tenía las ideas de la libertad, y él reconoció que era ignorante en eso, se dedicó a afanar o a hacer otras cosas, pero a manejar la economía lo dejó en manos de, porque afanar, porque le hicieron fortuna después millonarias a él y a su familia, ¿no? Pero la economía la dejó en manos de gente que creía en el mercado y le digo, qué sé yo, hay un problema de tipo de cambio, vos sos el presidente del Banco Central. Acá, según lo que decía Martínez de Olmo, no lo dejaron ni vender un terreno baldío. Los años que duró el proceso del 76 al 83 no se privatizó ni una vereda en la Argentina. Es más, había una empresa que era la Ítalo de electricidad, que es donde está la usina del arte ahora, que era privada y la estatizaron y la metieron adentro de Secua. Así que fue al revés. Si algo tuvo Pinochet era saberse bruto y dejar que gente que supiera hiciera las cosas. Acá eran brutos que creían que podían manejar un bien, digamos. En Chile, me acuerdo que en un momento dado se había ido Pinochet y teníamos un cliente ya grande y decía: a usted le faltó un Pinochet. Y yo te la loca. Claro, y nos sobraron Pinochos. Sí. Él lo decía en ese sentido, obviamente. Bueno, herencia del populismo: gasto público récord, presión tributaria récord, déficit fiscal descomunal, deuda pública impaga,
esta es la década ganada, ¿no? Inflación altísima, desajustes de precios, Todos récords. desinversión, claro, la verdad que sí, eran. Ahora se retiró Bolt, así que podrían ocupar el lugar del jamaiquino tranquilamente. ¿No se retiró? Un amigo que se quedó sin trabajo. ¿No corrió la otra vez en Londres como su Sí, medida? sí. La gente se retira 5 horas. Por acá tienen otra relación entre la presión tributaria, el empleo público, que ven cómo va creciendo. Cuando crece la presión tributaria, el empleo público, el PBI per cápita y el salario real va para abajo. Vean cómo hay una relación inversamente proporcional entre esas 4 variables. Bueno, esto ya estamos. Acá una expresión de un tipo que me parece muy coherente, se llama Jorge Fernández Díaz, que a veces si estoy laburando de noche y me acompaña a la radio, lo escucho, escribió esto que decía: los libros de historia contemporánea demuestran que después de los fiesteros vienen siempre los pagadores, si lo sabré yo, y que los primeros se dedican a animar a los segundos como si nada tuvieran que ver con el desaguisado ni los consecuentes dolores y sacrificios. Quienes destrozaron la casa se postulan como plomeros y albañiles de su reconstrucción para felicidad del pueblo y salvación de la patria. Eso me parece que Está bueno. está muy bueno. La parte Me 3. no veas. Una de las cosas que habíamos puesto aquí era que la inflación había sido una de las causas del empobrecimiento de la Argentina. Entonces quiero hablarles un poquito del tema de la inflación. Sé que muchos tal vez lo conocen, otros no, pero yo que soy profe de economía, lo sigo Eduardo Martí, voy a explicar lo que él me explicó, pero comprimido para que lo podamos ver. El velo monetario es un término que no es mío, es de los economistas clásicos, de Adam Smith, de David Ricardo, de Juan Bautista Sein. Y mi amigo querido fallecido Charlie Kachanowski lo usaba mucho, lo del velo monetario. Cuando fue mi profesor en el máster en economía, él usaba ese término. ¿Por qué? Porque cuando era el trueque, las cosas estaban claras, eran 4 gallinas y una vaca. Era una guitarra por un bombo, por un tambor, que suena más fino. Eran 2 cosas que se intercambiaban. Cuando aparece el dinero, ya está la vaca, las gallinas, el tambor, la guitarra y el dinero, que parece que fuera algo nuevo, algo mágico, algo que esotérico. Entonces parece como una neblina, como un velo. Entonces por eso los clásicos trataban de explicar el fenómeno monetario como un velo, como una nebulosa. Acá tienen un poco la historia de la moneda. El trueque, que era el cambio directo, la moneda mercancía, el cambio indirecto, el proceso de selección. ¿Qué es lo que hubo? Cuando los pueblos eran pequeñas comunidades existía el trueque, el cambio directo, un bien por otro bien. Era muy fácil, 4 gallinas por 2 vacas, una guitarra por una vasija. Pero ¿qué pasaba? El trueque, a ver si lo tenemos más adelante, el trueque tenía básicamente 2 o 3 inconvenientes. Uno era la indivisibilidad de los bienes. Muchos bienes valen como un todo, como una unidad. Yo no puedo partir una casa o un departamento en varias partes para intercambiar cada una de ellas por otra cosa. Un automóvil o una computadora valen como un todo. Entonces la indivisibilidad de los bienes era una inconveniente. Y la otra que dice Murray Rothbard, mi gran amigo, porque ha sido un gran guía en la parte monetaria, su libro El misterio de los bancos, el gran inconveniente para el trueque es el mismo que se da para una cita, que es la doble coincidencia de deseos. En un sistema de trueque, si yo tengo el bien A y quiero el bien B, tengo que encontrar a alguien que tenga B y que quiere A. Porque si encuentro a B que quiere C o J, me quedo en mi casa, no tengo cita o no tengo trueque. Entonces, que se dé la doble coincidencia de deseos ya es una limitante el trueque. Un tipo que quiere conseguir que le den, no sé, una guitarra a cambio de una clase de economía austríaca, tiene que vérsela en problema. Entonces, el trueque empezó a paralizar la sociedad. Entonces, la gente solita inventó la moneda. La moneda surge como un servicio. No la puso un rey, no la puso un príncipe, no la puso un señor feudal. La gente se dio cuenta que la doble coincidencia de deseos y la indivisibilidad de los bienes o la imposibilidad de fraccionar a los bienes era un problema, y apareció el dinero como un servicio. El tipo que tenía la vaca y quería 4 gallinas,
capaz que conseguía a alguien que tenía la gallina pero que quería un caballo, no una vaca. Entonces cambiaba la vaca por algo y con ese algo recorría el pueblito y conseguía las 4 gallinas. El que tenía la guitarra y quería el tambor, cambiaba la guitarra por ese algo y con ese algo después conseguía su tambor. Entonces, ese algo eran bienes. Por eso, al principio, ahí tenemos monedas, mercancías. Aparece el cambio indirecto. Según el lugar del mundo en el que nos encontráramos en el momento histórico, esa mercancía era la sal, el tabaco, el término pecuniario viene del griego que es pecu, de ganado. Según la zona del mundo, la gente valoraba algo que utilizaba, que era muy abundante y que era común en el uso cotidiano, y lo comenzaron a utilizar como dinero. En los campos de concentración o en las cárceles, muchas veces hay cosas que son unidad de medida y son moneda. Había una vieja película que se llamaba Expreso de Medianoche, donde un pobre pibe que se le ocurrió llevar hashif de Turquía al aeropuerto Kennedy, lo agarran y lo mandan a una cárcel en Ankara. En el libro del autor contaba, y una vez vi en Nachio con esa serie Preso en el extranjero, había un episodio donde salía él. Contaba que en la cárcel en Ankara, donde estuvo preso, no sé, un par de años, todo se medía en términos de cigarrillos Marlboro. Todo los favores que se podían conseguir dentro de esa cárcel, no quiero ni preguntar cuáles, pero se medían en términos de cigarrillos Marlboro. Esa era la moneda que existía. Lo veo reír a un amigo al fondo y me tiento. Se medía en términos de cigarrillos Marlboro. Entonces, esa era una moneda que espontáneamente la gente se daba. Todos fumaban, todos le daban valor, era una unidad de medida. Entonces, era un dinero como un servicio para sortear los inconvenientes del trueque. Con el tiempo, de todo ese proceso de selección espontáneo de distintas mercaderías, triunfaron dos: el oro y la plata. Los metales preciosos fueron los que más sirvieron para cumplir el servicio de moneda. ¿Por qué? Porque eran no perecederos, fáciles de transportar, alto valor por unidad de peso, unos gramos de eso ya era valioso, se podía estoquear, y lo principal era que todo el mundo estaba familiarizado con eso. El oro y la plata era algo que todo el mundo lo aceptaba, porque lo conocía de su uso artesanal o en la orfebrería. Ustedes, eso que ocurría en aquel entonces en la historia de la humanidad, ocurre hoy día. Nadie acepta hoy día que le paguen una moneda que uno no conoce. Si nosotros vamos a cualquier pueblo perdido, no sé, del norte de la Argentina, y vamos con, tal vez euros no nos aceptan porque no están familiarizados, pero vamos con libras esterlinas, vamos con yens, vamos con el dólar de Hong Kong, vamos con el dólar australiano, le llevamos el Financial Times al tipo del almacén de ramos generales y le decimos, mire, cotiza bastante bien esto que yo le pago por el puchero que estoy comiendo. Yo no conozco esta moneda, a mí deme dólares. Nadie acepta algo que no sabe si se lo van a aceptar a él. Eso ocurría hace 400 años y ocurre ahora. Entonces, no podemos pagar un viaje en taxi con yens. Con dólares el tipo no lo va a aceptar. Con euros posiblemente también se anda con turistas. Pero con yens o con libras esterlinas o con otro tipo de dinero que por más que le mostremos que en el mundo cotiza bien, el tipo no lo conoce. Entonces, nadie acepta como dinero algo que no está con lo que no está familiarizado y que a su vez sabe que no lo va a poder sacárselo de encima. Ese es el problema de no aceptar dinero falso. ¿Por qué no aceptamos dinero falso? Porque lo pensamos, ¿a quién se lo encajo esto? Porque en última instancia, que lo falsifique Cacho en una imprenta de 11 o el Banco Central en la calle San Martín, es lo mismo. El problema es que el billete falso tal vez a mí no me lo aceptan. Si todos nos ponemos de acuerdo por una página en Facebook, che, aceptamos cualquier papel y circula cualquier papel, digamos, pero uno no acepta algo que no sabe si se lo va a poder sacar de encima. Entonces, el oro y la plata triunfó. Entonces hubo un uso como mercancía de los metales preciosos y hubo un uso monetario. Había orfebres que hacían cadenitas de oro, anillitos de oro, aritos, y también hacían moneda. Y ahí aparece el Estado, el señor Estado, que dice: el dinero es algo muy importante en la economía, su función social
como para dejarla en manos de inescrupulosos particulares. Tenemos que tomar nosotros alguna intervención en esto. Porque, ¿qué pasa si el orfebre privado, discúlpame, dice que la monedita tiene 10 gramos de plata fina y tiene 9? La gente en su inocencia no va a andar pesando monedita por monedita y lo pueden estafar. Sí. ¿Qué te parece lo de las monedas virtuales? Tipo el Bitcoin. Bueno, ahora hablamos, sí, bueno, es una forma de sortear las regulaciones, de eludir, mientras no pase lo mismo que los bonos del club de trueque, que después había inflación o falsificación, me parece fabuloso. Todo lo que sea eludir las garras del Estado, es decir, a ver, yo odio al Estado y quisiera que no exista Estado, personalmente, pero también me hubiera gustado subirme en Vélez con Bon Jovi el sábado pasado, así que, o me hubiera gustado formar la familia Ingalls, así que si es por lo que me gusta a mí, la vida me ha demostrado que no he tenido mucha suerte. Lo mismo con el Estado, vamos a tener Estado, desgraciadamente, ninguno de nosotros vamos a vivir en un mundo donde el mercado lo maneje todo, pero tratemos de que esté lo más controlado posible y que nos provoque la vida lo menos posible, ¿no? Dijiste lo más controlado posible. No, lo más controlado posible el Estado. El Estado por nosotros, digamos. No, que el Estado que esté más limitado en su radio de acción, no, estoy transpirando, pero no porque consumí nada, salvo café, ¿no? Bueno, entonces, acá aparece la mano del Estado. El Estado habrá dicho, si el problema era que los orfebres o los acuñadores privados podían estafar a la gente con un buen sistema judicial, bastaba. La estafa está penalizada, se castiga. El que vende una vaca enferma diciendo que estaba sana va en cana o paga una multa. El que dice que la moneda tenía 10 gramos y tenía 8,50 también tiene que enfrentar a la justicia. No era el problema ese. El problema es que ellos querían tomar el monopolio oficial. Y así pasó en distintos momentos históricos donde la acuñación de moneda pasó a ser un monopolio oficial. Pero ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo funcionaría sin intervención estatal el tema de la moneda? Y la gente usa la moneda en la que confía. Es decir, si a vos, ¿quién hace esa moneda? hoy día, si a vos te dicen que tengo que pagar un honorario, ¿querés dólares o pesos? ¿Vos qué agarrás? Dólares. Bueno, así funcionaría así. ¿Tenés la moneda del Citibank o la del Banco Magoya de Paternal? ¿Vos cuál agarrás? Funciona así, de lo que confías. Y que le harían pocas monedas, digamos. No podría haber 5.000 monedas, porque si todo es moneda, nada es moneda. El mercado iría limpiando, digamos. En vez de haber bancos centrales, estatales. Habría gente al servicio de la moneda, claro, habría precios, sí, claro, como el Bitcoin o como él, sí. Un ejemplo de eso que estaba mencionando él es lo que pasó con el marco alemán en la parte de... Porque anda otra cerca, o una araña, o una rata, no andan sueltas, no sé por qué, no. Animal Planet lo tengo en la grilla, pero no... El tema es que si ves una lo salteo. que está tan confiada, claro, es porque hay mucho que no ven ni viendo. Claro, puede ser. Bueno, sí, claro. El punto es que con las regulaciones ocurre lo mismo. Como las regulaciones son antinaturales, cualquier ley que regula la sociedad es antinatural y uno se va a escapar de esa ley, el gobierno tiene que ir tirando otras regulaciones, o sacando, tirando, sí, claro, como es basura la tira, pero me salió sobra el verbo, pero sacando o emitiendo otras regulaciones para ir que la gente no se escape. Entonces, cuando tomaron el monopolio oficial, sabían que cuando la moneda era un servicio y competían los orfebres, la gente elegía al orfebre de mayor confianza. Cuando el gobierno tomó el monopolio oficial, la gente podía usar la moneda de otro reino, del pueblo vecino, del principado vecino. Entonces, a la regulación por la que establece el monopolio oficial le dictan el curso forzoso. Entonces, no solo ya el gobierno es el único, toma el monopolio de emitir dinero, sino que es la única moneda que se puede utilizar para todas las transacciones oficiales o en la jurisdicción donde se emite. Esas son dos grandes regulaciones que tuvieron que ir juntas. Para que la gente no se escape de la primera, hubo que darle el curso forzoso. Si el peso argentino no tuviera curso forzoso, nadie usa el peso argentino. No habría inflación en la Argentina. Los del Banco Central lo juntarían en alguna bóveda. Nadie usaría más un peso argentino.
como nos obligan a usar el peso argentino, pueden generar inflación y pueden vapulearnos y pueden robarnos el fruto de nuestro trabajo, pero si no existe curso forzoso, nosotros usamos el Bitcoin, la moneda de Chile, el patacón, qué sé yo, lo que queramos, pero tenemos curso forzoso, entonces por eso tenemos problemas con la moneda local. Entonces, ahí tenemos el monopolio oficial del curso forzoso. Vean ejemplos históricos que da Rothbard en The Mystery of Banking, en el misterio de los bancos, de cómo el gobierno cuidó tan bien la moneda. Está chiquito acá, pero en el 1200 la libra francesa pesaba 98 gramos de plata, en el 1600 pesaba 11 gramos. El gobierno se queda con el nombre, la gente la llamaba moneda francesa, libra francesa. Es como Chiche Helblum que dice que los alfajores Habana son cada vez más chicos. Bueno, la gente se queda con el de chocolate Habana, pero el redondelito cada vez más chico. Bueno, con la moneda francesa pasaba lo mismo. La gente se quedaba con la marca libra francesa, pero de 98 gramos pasó a 11. En, a ver, Chicos, por favor. 80 gramos en 4 siglos, digamos, al lado de los cretinos que hemos tenido nosotros, la gente eran maravillas, ¿no? La moneda española también pasó lo mismo. En el siglo VII un denario pesaba 65 gramos de oro, menos los gallegos. En el siglo XII, 60 gramos de oro. 5 siglos varió 5 gramos. Con los reyes católicos el denario pasó a llamarse maravedí y de 60 gramos de oro pasó a 14. Después la hicieron de plata, cada vez se llamaba maravedí, pero era como que el chocolate del alfajor en vez de chocolate ahora sería, no sé, un preparado químico. Se sigue llamando alfajor, pero ya no es lo mismo. Entonces, el maravedí era de oro, después pasó a ser de plata y después cada vez menos plata hasta que tuvo que dejar de circular. El precio del dinero, esto parece una película con Al Pacino, ¿no? El precio del dinero es el precio de cualquier cosa. Cuando ustedes analicen el dinero, analícenlo como una toalla, un par de pantalones o unos soquetes. Depende de la oferta y la demanda de toallas, pantalones o soquetes. El precio del dinero depende de la oferta y la demanda que haya de dinero. Ese es el precio del dinero. El precio que va a tener el dinero en un momento dado va a depender de la oferta y de la demanda. El precio del dinero es igual a su poder adquisitivo. Precio y poder, no está ahí, pero precio y poder adquisitivo es lo mismo. Si una toalla cuesta 200 pesos, el poder adquisitivo de 200 pesos es una toalla. O si estamos del lado del toallero, el poder adquisitivo de una toalla son 200 pesos. Entonces, el precio de algo y su poder adquisitivo es lo mismo. Entonces, el precio del dinero depende de la oferta de dinero y de la demanda de dinero. La oferta de dinero la maneja el gobierno, hoy día en toda parte del mundo. Es el M1, que ahora después vamos a ver más técnicamente, el Money One, como le dicen los gringos. La oferta de dinero la maneja el gobierno. De ahí no podemos nosotros meter la cuchara. Depende que crean más dinero o menos dinero. La demanda de dinero somos nosotros. ¿Y eso de qué depende? Depende de lo que nosotros vislumbremos que vaya a pasar con la oferta de dinero, con nuestras expectativas. Demanda de dinero es aquella parte de mis ingresos que yo no salgo a gastar. Yo cobro el primero de mes y según mis expectativas yo veo o me rajo un Carrefour la tarde que cobré, lleno 10 changuitos el baúl del coche y ya me quedo tranquilo hasta los próximos 30 días, o si sé que los precios van a ser estables, yo demando dinero, me quedo en dinero. No tengo que rajar al Carrefour a cambiarlo porque el dinero se derrite como cubitos una tarde de enero en la terraza. Si yo vislumbro que los precios van a ser estables, demando dinero, demando menos bienes. Voy cambiando la plata a lo largo del mes hasta que vuelva a cobrar, o la quincena, o la semana, según como me paguen. Hay análisis en Estados Unidos que se paga por semana, por quincena. Hay análisis que dice Rothbard en su libro de cómo varía la demanda de dinero, por eso doy el ejemplo, ¿no? Acá no es tan común. Pero lo que les quiero decir, la demanda de dinero está en nosotros. Si nosotros pensamos que los precios van a ser estables, demandamos dinero como cualquier cosa que uno valora. Yo sé que el dinero estos 30 días no se me va a derretir, entonces lo demando, me lo quedo, lo voy cambiando por bienes y servicios de a poquito.
Si yo tengo expectativa de que los precios van a aumentar por el manejo que hace de la oferta de dinero del gobierno, el dinero me quema en el bolsillo y salgo rajando a cambiarlo, como en la Alemania en 1923, en la hiperinflación, que las crónicas decían que los obreros iban a la reja de las fábricas a darle a sus esposas lo que le acababan de pagar para que corrieran a la tienda a cambiarlo por lo que consiguieran antes de que se derritiese. O pasaba acá en la hiperinflación. ¿Cómo? Perdón. Venezuela ahora. Venezuela ahora, claro, exactamente. Entonces, el precio del dinero es la oferta y la demanda de dinero. Como la oferta y la demanda de calzoncillo determina el precio de los calzoncillos. Inflación, causas y efectos. Si uno le pregunta a la generalidad de la gente lo que dicen los libros, con las facultades o en los medios, ¿qué es la inflación? Nos van a decir, es el aumento en los precios. Alguien un poquito más sofisticado, después de un cuarto cognac, nos dice, es el aumento generalizado en los precios, o la variación del nivel general de precios. Y esa no es la inflación. La causa de la inflación es que aumenta la oferta de dinero por razones políticas. Esa es la causa de la inflación, la única causa de la inflación. Como dice Milei con cara desorbitada, la inflación es un fenómeno eminentemente monetario. Es así. No hay inflación que no sea monetaria. Salvo que le llamamos como al amor, se le llame cualquier cosa amor, o a la amistad, o inflación, cualquier cosa es inflación, digamos. Pero si sube el precio de la nafta no es inflación. Si se inunda un campo y sube el precio del ganado no es inflación. Si hay un tifón en la Florida y sube el precio de las naranjas en Estados Unidos no es inflación, porque si no todo es inflación, digamos. Tratemos de usar los términos para lo que sirven o para lo que se lo crearon. Entonces, inflación es cuando aumenta la oferta monetaria por causas políticas. ¿Por qué digo causas políticas? Porque el mercado podría querer que suba la cantidad de dinero. ¿Cuándo podría ser? Imagínense que la cantidad de dinero se mantiene estable en el tiempo y la población crece y se inventan más bienes y se ofrecen más nuevos servicios. Va a llegar un momento que, no sé, con $1 me compro un auto si la cantidad de dinero se mantiene estable. La oferta de dinero se mantuvo estable, se hace tan valioso el dinero respecto de los bienes y servicios que si con $1 me compro un auto, ¿con qué me compro, no sé, una bicicleta? No, se paralizaría la economía. Entonces, si la población crece y se ofrecen más bienes y servicios, en algún momento la gente va a decir, emitan más dinero porque nos estamos paralizando como cuando estábamos en el trueque, pero eso nunca lo vivimos nosotros. Nosotros vemos que la inflación tiene la causa que aumenta la emisión de dinero por causas políticas. Y lo importante es que si la inflación, como muchos dicen, hay muchas teorías que dicen que la inflación es buena, después lo vamos a ver. Alfonsín decía cuando criticaba la convertibilidad, no hay que jorobar tanto con inflación cero, con poca inflación, porque un poco de inflación es buena. Entonces, si la inflación no es un problema, como dicen algunos políticos, ¿por qué existen los impuestos? Hay que preguntarle. Eso es lo que, la única forma de rebatirle es, escúchame, Flaco, entonces ¿por qué el gobierno cobra impuestos? La inflación, si emitir dinero no genera ningún problema, ¿por qué el gobierno queda mal con la gente, con la FIP, y estrujándolo como si fuéramos una naranja para sacarnos hasta la última gota? Porque saben que no se pueden financiar solamente con emisión de dinero porque eso tiene un límite. Entonces, por eso sabe el gobierno que la inflación que genera él tiene consecuencias. Pero el gobierno nunca dice que es la causa de inflación. Culpa al intermediario, al mayorista, al supermercado, atacan leyes de precios. Carrefour, Walmart, Coto no, pero Jumbo operan en muchos países del mundo y generan inflación solamente en la Argentina. Si Carrefour en Río de Janeiro no eleva los precios todos los días, pero acá en Buenos Aires sí. Y nosotros que somos tan piola, los porteños, ¿no? Justo nos vienen a hacer eso a nosotros. Bueno, la inflación la causa el gobierno y el efecto de la inflación no es que aumentan los precios o que aumenta el nivel general de precios. Porque si eso fuera así no habría ningún problema con la inflación tampoco, salvo práctico. Si la inflación creció la cantidad de dinero del 10%
y todo aumenta al 10%, mi salario, la tasa de interés, el tipo de cambio, el litro de nafta, el kilo de pan, la entrada del cine, y bueno, no somos más pobres ni más ricos, hay que llevar más papelito en el bolsillo, pero no hay ningún problema. El problema grave de la inflación es que la inflación distorsiona los precios relativos. Eso grábenselo, esa es la tragedia de la inflación. Distorsiona los precios relativos, los precios de un bien con relación a otro bien. Cuando el gobierno emite dinero, no salen helicópteros, blackjack y van tirando cantidades homogéneas por las terrazas de las casas. La inflación, el nuevo dinero fresco, se inyecta, el gobierno quiere hacer una pirámide, emite dinero, le da al contratista de la pirámide, a sus empleados, esto consume y el dinero nuevo se va abriendo camino. Entonces, va distorsionando los precios, va a haber demandas que antes no había. Ese es el problema de la inflación, distorsiona. Ese tablero de precios que yo le mostraba, que es nuestra votación, se distorsiona. Cuando hay socialismo, el tablero se apaga, directamente no hay más lucecitas. Cuando hay inflación se distorsiona, entonces sube el precio de las bicicletas, pero el que está mirando eso no sabe si es porque la gente está haciendo más deporte o porque el gobierno está alargando moneda y por eso sube el precio de las bicicletas. Entonces se imposibilita el cálculo económico. La inflación perjudica la posibilidad de hacer cálculo económico. En una hiperinflación, cuando yo iba al colegio en la hiperinflación, yo tenía que preguntarle al colectivero cuánto estaba el boleto ese día, porque el boleto variaba todos los días. En esa época no había maquinita, era el mismo tipo que con la mano manejaba la palanca de cambio y con la otra te daba los boletos. Yo no podía planificar cuánto me iba a costar el boleto de colectivo. Una mamá no podía planificar cuánto le tenía que dar a sus hijos para que en el colegio compraran un alfajor y una Coca-Cola, porque aumentaba todos los días. Imagínense por una fábrica de helicópteros, de televisores o de fibra óptica, no se puede. El mundo con inflación se paraliza, uno no ve más allá del presente, porque no podemos saber. Todo sube, todo. El que vende cierra el negocio porque dice, tal vez lo que yo voy a comprar mañana para reponer el stock está más caro que lo estoy vendiendo ahora, así que por la duda bajo la persiana y dejo de vender. Y eso pasaba, no es ciencia ficción. Y nosotros lo vivimos. Y lo triste de la Argentina es que nosotros lo vivimos y lo volvemos a vivir una y otra vez. Los alemanes de 1923 escarmentaron, nunca más lo tuvieron el tipo. Ahí no sé si fue cultural, o fue carterío, o será que se sientan y salpican menos y de paso emiten menos monedas, será todo junto, no sé lo que será, pero la cuestión es que ellos escarmentaron, nosotros no. Entonces es increíble que nos vuelvan a engatusar con lo mismo, que el supermercado o el comercio chino o el intermediario o las corporaciones, Mongo Aurelio es el que genera inflación, cuando sigue siendo siempre el gobierno. Ahí es donde decías que antes vos que aparece la especulación, la supuesta especulación, que decía que el que guardaba la mercadería. Claro, claro. ¿Qué quería que si la señora perdía plata no sabía después cuando exactamente, claro. Vean, esto es una vez que era un colegio primario, era hace muchos años, un colegio que ahora es mixto, pero en esa época eran nenitas, un colegio llamado St. Catherine's, divino el colegio. Un día estaba, una de las cosas que yo hacía, ofrecía después de un curso un viaje a Disney y el colegio era tan paquete que una nena me dijo, yo ya fui 5 veces, me dijo, no me interesa. Y tenía 5 años, 7 años, no sé cuánto tenía, entonces como diciendo, si el viaje va a ser a Disney, déjenme salir al recreo. Bueno, pero había hecho algo parecido, no llevé un PowerPoint, pero había hecho dibujito parecido. Para explicar lo que es la inflación. Imagínense que está Robinson Crusoe en una isla, o Luis de Guía, ahora después de las internas, que está solo en una isla, que está ahí. Y pasa un avión y deja caer un contenedor. Corre Robinson o Luis, abría el contenedor y se encuentra que hay 2 mesas y 4 sillas. Es lo único que traía el contenedor, no traía ni el manifiesto comunista, ni la razón de mi vida, ni ninguna lacra de esa. Tenía solamente 2 sillas y 2 mesas y 4 sillas. La relación que se da entre esto es esta, digamos. Una mesa equivale a 2 sillas, o desde el lado de la silla, una silla equivale a media mesa. Otra relación posible no hay. Tenemos todo tipo de bienes y en esa cuantía.
Pasan los días, un nuevo avión, otro contenedor y ahora 4 sillas más. No hay más mesas, acá solamente vinieron las sillas. Cambió la relación. Ahora una mesa equivale a 4 sillas y una silla, se devaloran las sillas, ahora compra un cuarto de mesa, para ponerlo en términos de compra, de poder adquisitivo. Esto es lo que genera la inflación. Imagínense que las mesas son los bienes y servicios en el mercado y que las sillas son la oferta de dinero. ¿Qué ocurrirá? Que cada vez hay que dar más sillas para llevarnos a nuestra casa la misma mesa. Ese es el fenómeno de la inflación. El gobierno lo que inventa es dinero, no crea más televisores, más computadoras, más películas en 3D o más programas de televisión. Lo único que está creando es más dinero. Entonces, para tener lo mismo que teníamos ayer, el mes pasado o el semestre anterior, tenemos que ir con más papelitos, porque las tiendas lo único que creó es eso. Antes de entrar en monedas argentinas, Rothbard da el ejemplo del ángel Gabriel. Yo soy bueno, demasiado tal vez, pero no me autotitulo ángel. Pero él daba en su libro Moneda Libre y Controlada, daba el ejemplo del ángel Gabriel. Dice, está el ángel Gabriel en una nube, un espíritu benevolente que ve que en el pueblo de ahí abajo todo el día la gente se está quejando de la falta de dinero. Y todo el santo día, entre que lo engaña la mujer, que se mudó la cuñada, y le falta dinero, la gente está que trina. Entonces el ángel dice, voy a darle una mano a esta gente. A la madrugada, el ángel baja y a todos los de ese pueblo le duplica la cantidad de dinero. El que se fue a acostar con 100 amanece con 200, el que se fue a acostar con 50 amanece con 100, el que se fue a acostar con la mujer del vecino amanecerá con un tiro, pero eso no estaba en el ejemplo, pero el que se fue a acostar con 1 millón, se me ocurrió recién, con 1 millón amanece con 2 millones, todos se le duplicó la cantidad de dinero. El ángel vuelve a la nube y dice, bueno, esta gente nos va a jorobar por un buen rato porque ahora son el doble de ricos. El problema que plantea Rothbard es, ¿la gente está mejor en ese pueblo o no? Lo único que aumentó el ángel fue la cantidad de dinero, nada más. No lo que hay en las tiendas, en las bodegas, en los concesionarios de auto o en las tiendas online. Lo único que aumentó es la cantidad de dinero. Y acá sería aplicar eso del que madruga, en este caso el ángel lo ayuda. La gente que madrugó ese día y vio que tiene el doble de dinero y sale corriendo al almacén o a la tienda o al shopping en cuanto abre, ese compra el doble que la tarde anterior. Ese, si antes compraba una campera, ahora dame 2, como en Miami. Si antes se compraba un auto, ahora puede comprarse 2. Pero a medida que en esa comarca la gente se vaya despertando y salgan con el doble de dinero a demandar la misma cantidad de bienes y servicios, los precios van a empezar a subir, porque ahora hay demandas que antes no existían, los bienes se van haciendo más escasos y van a valer más, entonces va a haber que dar más dinero por lo mismo. Al mediodía, con el doble de dinero compramos lo mismo que ayer a la tarde, y a la tarde posiblemente con el doble de dinero hasta compremos menos que lo que comprábamos antes por la distorsión de los precios. Eso depende cómo se distorsionan los precios. Es decir, el gobierno, cuando genera inflación, nos aplica un impuesto, se apodera de nosotros, porque nos derriten los activos líquidos que es nuestro dinero. ¿Entienden? Si alguien falsifica dinero, si alguien falsifica dinero y ese dinero pasa en la sociedad, imagínense que estamos en el country abril, ¿no? Donde no sería raro que alguien falsifique dinero en algún sótano. Entonces, el tipo ese, si sale a consumir dentro del country, ese se apodera del fruto del trabajo de los vecinos, porque él está comprando y está haciendo subir los precios con la creación de nada, no está creando riqueza, está imprimiendo papelitos. Entonces el gobierno se apodera del fruto de nuestro trabajo, es un impuesto invisible, ¿no? O sea, una pregunta, ¿viste la propuesta muy imbécil del legislador de izquierda que decía trabajar 6 horas, 30.000 pesos para cada uno? Claro. ¿No pasaría esto que vos decís?
¿Y a vos qué te parece? Subían todos los precios. Vas a tener un montón de Y papelitos. no, a ver, 6 horas y bueno, no trabajaría nadie. Él porque ya es diputado o está dentro, pero ¿quién va a contratar? Es absurdo. ¿Y por qué no 2 horas y 5 millones de dólares? Ya que estamos, ya que la ley, digamos, el papel en blanco y la lapicera para poner cualquier cosa, inventemos cualquier cosa. Sí. Yo se lo dije y se enojaron. Digo, ¿Se lo dijiste al tipo? A una persona que está aliada, digo, ¿por qué no? Me parece genial, tendría que ser 4 horas y 50.000 pesos. Claro, y sí. Digo, sería fabuloso. Y 6 meses de vacaciones. Digo, Lo que sería interesante es ver, por ejemplo, a su empleada doméstica le paga el precio del mercado. Claro, sí, ¿No? claro. Pero le paga. Claro, sí. ¿Cuánto te parece vale la hora? La rompe una botella de vinagre y se lo descuenta. El pretexto era para que le diese más horas libres para que otro ocupara el puesto de trabajo y otro tuviera un trabajo. Bueno, ahora lo vemos, eso lo vemos, esa es otra imbecilidad. Nosotros vimos recién que las necesidades son infinitas, por lo tanto el trabajo siempre es necesario. Estos tipos creen que el trabajo sobra, que hay que repartirlo, que hay pocas cosas por hacer, entonces si todos trabajamos 5 minutos, trabaja más gente. Es cierto, digamos, si esta clase en vez de darla yo. Si haces eso, está bueno porque poner que el que tenga, no sé, 30.000 mangos 6 horas. Bueno, el que tiene 60, agarre contra el 100 por dar trabajo. Dame el doble, que tomate los dos, y si total. Mira, no te rías que te he inventado. porque- Si las 8 horas de este curso Ana llama a 400 personas, está generando trabajo. Entro yo, hablo 5 minutos, el ascensor está mete a subir, está yendo gente acá al frente. La buena sangre. Claro. En la municipalidad de Moreno, para limpiar la calle, te digo con la chica que no trabaja, para poder acomodar a todos, le dan a uno 3 horas, a otro 4, Claro, para que bueno. todos tengan trabajo. Pero te digo que fue algo real, no es que. Bueno, pero en ese caso, tu clase. en ese caso es un gasto público, digamos, mejor que no nombre más gente, digamos, que el mismo sueldo lo repartan entre varios para nosotros, para el Pero supuestamente esa gente está ocupada, se van a Claro, hacer sí, estadísticas y dicen, hay tanta Sí. gente ocupada. Sí, nada, respecto al año pasado, por ejemplo, a principios del año se hablaba del tema de las tarifas y demás. Yo tuve que hacer un trabajo para la facultad y estaba investigando un poco y no se sabía de cómo se formaba el precio, por ejemplo, del gas. Es algo, una incógnita. Claro. Es decir, no hay como una... Entonces, ese tema, el tema de la formación de los precios, que todo el tiempo lo hablan en la televisión, por ahí se debate bastante. La inflación estaría como haciendo una especie de, digamos, Claro, a ver. de no saber, por un lado la inflación, por otro lado que se desconoce de dónde sale. Los precios pueden sufrir dos fenómenos. A ver, primero, los precios estables no existen, porque por naturaleza no hay un ser humano estable. Entonces, como los gustos, las modas, fenómenos climáticos hacen que se pierda una cosecha y la oferta de algo baje, o al contrario, un buen clima hace que aumente la cosecha y aumente la oferta y el precio baje, o que suba la demanda por una cosa u otra, los precios siempre van a variar porque variamos los seres humanos. Es decir, precios estables no hay. Lo que tiene que ser estable es la cantidad de dinero o el valor del dinero para poder medir cómo varían los precios. Es decir, la inflación... Ahora no sé, te llama Fabrizio. ¿Le abrís un chico que está abajo? ¿Cómo? ¿Le puedes abrir un chico que está abajo? Ah, Digamos, el fenómeno de la inflación con respecto a los precios es como cuando alguien quiere controlar su peso y se pesa todos los días en balanza distinta que andan todas mal. El tipo no sabe si está más gordo, está más flaco, lo hace ojitos según cómo le cierra el pantalón, pero no sabe a ciencia cierta de estar subiendo o bajando de peso. O es como si el metro hoy tiene 100 centímetros, la semana que viene 120, en agosto del año próximo tiene 14, uno no sabe si está más lejos, más cerca, si se está avanzando, está retrocediendo, está siempre en el mismo lugar. Entonces, si los precios pueden ser controlados por leyes como los precios máximos o precios mínimos, o pueden ser distorsionados a través de la inflación, pero ahí siempre estamos dando señales ficticias, y el tema de las tarifas son políticos que determinan precios, ¿viste? Empiezan a manipular, y no, si se dejara libremente el gas o el petróleo o lo que fuera, sería otro el cantar. En Estados Unidos, cuando viene un fin de semana largo, la nafta sube, porque la gente va a sacar las camionetas grandes, va a llenar más los tanques, aumenta la demanda y los precios de la nafta suben. Cuando vuelve la semana común, el precio de la nafta baja, ahí no hay ningún político, no hay nada. Jimmy Carter en los 70 quiso controlar el precio de la nafta y había colas infernales para cargar en las estaciones de servicio de todo Estados Unidos. Entonces, si el precio es libre, uno
si quiere llenar 2 piscinas olímpicas de nafta super, lo llena. Ahora, si el precio está controlado, te venden 5 litros por persona, menos que coimes al playero. Así fue siempre. Ustedes, algunos por ciudad no lo vivieron, pero en los 80, cada vez que había un aumento de nafta por decreto y todo, la noche previa o 2 días antes había colas y colas en las estaciones de servicio, pues se viene el aumento y ponían el cartel no más de tanto por persona, tanto 10 litros, nada de llenar el tanque. Bueno, eso pasa cuando se regulan los precios. Déjenme darle, cuando tengamos que cortar, Ana, vos me avisás, yo sigo. Monedas de Argentina, para que vean qué bien nos fue con el monopolio artificial del gobierno y el curso forzoso. Ahí tiene la primera moneda legalmente establecida, ¿no? En 1881, el peso moneda nacional. Duró bastante, duró hasta 1970. Se bancó 2 presidencias de Perón, el 17 de octubre, 2 guerras mundiales. Hasta 1970 duró, que se llamó peso ley 18188. A aquel peso, a este, le quitaron 2 ceros. Es decir, hubo, digamos, un peso de esto equivalía a 100 de los anteriores. En el año 70. Año 83, con los militares, nace el peso argentino, bien patriota. Además lo ponen a San Martín, lo ponen a Alberdi, lo ponen a Roca. Tendrán que haber puesto a Perón, Evita, Che Guevara en los billetes, porque esos son los que merecen aparecer en estos billetes. No es un honor poner a San Martín o a Juan Bautista Alberdi en una moneda argentina. Tendrán que poner a todos esos, poner Alberdi se muere sincero. Claro, bueno, si lo ven como un homenaje, sigan poniendo ballenas o caimanes, porque esta gente no merece aparecer ahí. En cambio, los otros inescrupulosos, sí. Bueno, en el 83 aparece esta ley, la que establece el precio argentino, un decreto, porque era un gobierno de facto. Y ahí se quitan 4 ceros. A la moneda esta se le quitan 4 ceros. En el 83 no hubo guerra mundial, no hubo bomba atómica, ningún coreano loco, nada, no hubo ningún terremoto, no pasó nada en la Argentina. Pero en el 85 sale el plan austral con Alfonsín y a la moneda anterior se le quitan 3 ceros. En 2 años, un poco menos de 2 años. Del 85 llegamos al 92, que ahora, bueno, moneda actual porque sigue siendo el mismo, ya no es peso convertible, pero siguió siendo la misma ley modificada. Se le quitaron 4 ceros. Un peso de la época de Cavallo equivalía a 10.000 australes. A 10.000 australes. Ahora ven ustedes, esta es la conclusión. En estos 89 años no hubo cambio. En estos 22 años, con 4 cambios, se quitaron 13 ceros. Entre esto y esto, habría que dar 10 billones de esto para llevarse una moneda. Hoy día ya no es papel, sino que es una simple monedita de un peso que ya no es convertible a nada. Un país que no, como les digo, no participó en ninguna guerra, no tuvo ningún acontecimiento, no hubo un tsunami, un tifón, tuvo un par de terremotos, pero no fueron para tanto, y en lugares como Caucete o en San Juan localizados, pero no generalizados. Bueno, esto pasó. ¿Qué pasó? El gasto público descomunal y emitir dinero para financiar la fiesta del gobierno. Acuérdense cuando Cavallo decía que esto y esto eran lo mismo, que era más o menos como decir que esto y esto también era lo mismo, ¿no? O peor todavía aquello. Vean acá algunos ejemplos de... Elijo gente que me gusta, los de arriba, no los de abajo. En el caso de Hayek, que este es los de arriba. 1971-90, vean cómo la tasa de inflación va subiendo, vean la hiperinflación. ¿Una pregunta de esto? Sí. El hecho de que en toda Latinoamérica haya habido hiperinflación al mismo tiempo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves? Y bueno, porque eran gobiernos que tenían la misma política. No fue un fenómeno solo acá, digamos. No, ninguno llegó a la hiper nuestra. Pero después de la alemana, la nuestra es uno de los casos mundiales más grandes, la de Zimbabue de 2008. Pero podría ser lo mismo. Es decir, vos fíjate que los impuestos vos tenés un límite. Es
decir, el impuesto vos tenés que dar la cara y llega un momento que la gente te lo evade, o no paga más o no puede pagar más, ahora después lo analizamos, pero el impuesto tiene un límite, el endeudamiento externo tiene un límite, llega un momento que no te prestan más. En cambio la inflación la manejas vos, tenés la maquinita, tenés el monopolio, por ley el curso forzoso, entonces es fácil caer en eso. Si no querés achicar el gasto del Estado, no estás convencido de que el mercado funciona y querés seguir pagando la fiesta, es decir, es como uno en su vida. Uno, como deuda podés tomar hasta cierto límite, la tarjeta tiene un límite y el banco te presta hasta cierto límite. Salir a robar a mano armada, que sería el equivalente a los impuestos, en algún momento te agarra una vieja con un carterazo y te quedas en coma. Entonces falsifico dinero en el barrio y voy tirando y hago la fiesta de 15, el viaje a Disney, el bautismo de los mellizos y sigo por adelante, qué sé yo, lo que haya que pagar. Entonces, por eso la inflación, y además le digo a la gente que la culpa la tienen los comerciantes, la gente me lo cree, me sale fenómeno el mecanismo. Vean del 91 al 2000 cómo va bajando en la época de la convertibilidad. Vean qué drásticamente fue bajando, ¿no? Las expectativas, cómo la gente demandaba más dinero. Con la convertibilidad la gente no salía corriendo a sacarse el dinero de encima, lo guardaba, lo iba dosificando, que no es lo mismo que ahorro, ¿eh? Demandar dinero no es lo mismo que ahorrar. Ahorrar es cuando uno le quiere dar un destino para después invertirlo en algo, ¿no? Y acá tienen como 2001 al 2016, como la década ganada también vamos subiendo de nuevo. Acá tienen un poco ya por distintos periodos, tienen periodos en los que hubo deflación, en los que hubo bien 50% más en la mayor parte de la historia de los últimos 40 años, más del 50% de inflación anual es el número mayor, 15 años. Lo menos fueron del 10 al 20 o del 5 al 10, 3 añitos cada uno. Pero el grueso fueron 15 años, por eso ese país está así. La hiperinflación, vean este caso. Cuando salió el Plan Austral en junio del 85, Machinea, Brothers, o no sé quién era, el Capanga de aquel entonces manejaba esto, establecieron por ley que el Austral valía más que el dólar. Es decir, con cero, el Austral lo hicieron de entrada, salió, que era, al tipo de cambio que fijaron ellos, era un 20% más valioso que el dólar. Es decir, con 80 centavos de un Austral nos daban un dólar. Es decir, con un Austral nos daban un dólar 20 centavos. Era un 20% más alto el valor del Austral. En el 85, en el 91, un dólar equivalía a 10.000 australes. Pasaron 6 años. Primero pasó un gobierno radical, el estatismo. No pasó nada más. No es que el ratón Mickey, Pluto y no digo Donald porque ahora sería tomado mal, se ensayaron con la Argentina. O Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, o el consenso de Washington, los empresarios, las corporaciones, no. Pasó en 6 años, pero vean esto, de ser lo más barato, 20%, había que dar 10.000 para llevarse el mismo dólar. El 1 de abril comienza el plan de convertibilidad, donde se establece que un dólar era un peso. Acá tienen un poco las cifras de aquel entonces, cómo variaba el índice de precios al consumidor y el índice de precios al mayorista. Vean acá cómo una mamá podía calcular cuánto darle al nene toda la mañana para comprar un chocolatín y una gaseosa. Si en junio subió el 114% por mes. Esto es mensual, ¿eh? El índice de precios al consumidor, 114 pesos. La gente le pagaban, en esa época uno le preguntaba a alguien, ¿vos cuánto ganás? Y no sé, porque me están dando guita todos los viernes. Porque no sé cuánto gano. Me dan adelanto de sueldo futuro. La verdad que no te sé decir cuánto gano porque nadie se sabía nada, todo se paralizaba. Era imposible vivir así. Y el mismo tarado que nos llevó a esto, Alfonsín, después con la convertibilidad diciendo un poco de inflación es bueno, no joroben tanto con la inflación cero, con terminar con la inflación, como si un poco de sida o de algo malo sea bueno, digamos. Nunca un poco de algo malo puede dar como resultado lo bueno. Es increíble, pero hay gente que tiene esa idea. Para vos lo ideal sería inflación cero, inflación negativa. Lo ideal sería que la cantidad de dinero la determine el mercado.
que no la maneje el gobierno, por ejemplo, no, que las monedas compitan, que la gente sepa cuál usar y que los precios se establezcan en la moneda más estable. Como decíamos recién, en algún momento el mercado puede necesitar más dinero, porque hay nuevos servicios, nuevos bienes, creció la población y bueno, hay que adaptar esa, digamos, creció el número de mesas y ahora sí que tienen un poquito más de sillas para poder sentarnos a esas nuevas mesas, para seguir con el ejemplo de San Catherine. El gobierno de Japón tiene hace, no sé, 20 años una deflación chiquita. Claro, bueno. Y tiene como política ahora aumentar a 2% la inflación. Que son Pero ojo, ¿tu nombre cuál es? Joaquín. Joaquín, pensá que, ojo, mirá que la deflación y la inflación se le aplica no a la cantidad de dinero, sino a los precios. La gente usa el término mal, es decir, que tenga deflación no quiere decir que el Banco Central de Japón está sacando dinero del mercado, sino que los precios están bajando, pero ahí por eso yo, cuando hablamos de inflación, yo lo llamo inflación es el aumento en la cantidad de dinero, no que suban los precios, porque puede prenderse fuego la fábrica de Coca-Cola, Dios no lo permita, y sube el precio de la Coca-Cola, y eso no es inflación. Entonces, la inflación lo dejamos solo para explicar a la cantidad al aumento de la cantidad de dinero. Sí. Una vez hablando de economía con un amigo, me comentó que en realidad la tendencia del mercado, si es libre, es a que en general los precios vayan bajando a largo plazo. ¿Eso es verdad o más o menos? Y históricamente fue así. Si vos te fijás en la época del patrón oro, mediados del siglo XIX, entre Estados Unidos e Inglaterra, los precios iban bajando, porque la cantidad de dinero se mantenía estable y la revolución industrial inventaba más cosas o hacía más eficientes las que ya estaban inventadas para producirlas y los precios iban bajando, sí. Y otra cosa, me dijeron que tampoco necesariamente si hay inflación va a haber un aumento de precios porque depende de cuánta productividad hubo en el medio. Es decir, la productividad se mantiene constante y la emisión monetaria es tal que se hace una tasa mayor que la productividad, ahí sí hay aumento de precios, pero no necesariamente tendría que ser así. ¿Cierto? Está bien. Cuando uno analiza esto, cuando yo te digo aumenta la oferta de chupetines y el precio de chupetines baja, en economía uno usa una expresión que se llama que ceteris paribus, ¿entendés? Que es uno para demostrar cómo juega una variable en un modelo, mueve la variable y mantiene todo lo demás constante. Es decir, si Cornillot quiere venir a explicar que hacer deporte hace adelgazar, nos trae a Pepito que antes hacía vida sedentaria y el tipo después de correr 3 meses y dice hacer deporte baja de peso. Ahora, suponiendo que la vida de Pepito lo único que cambió es que salió a correr, porque si aparte de salir a correr se le vino la tía abuela y la suegra a vivir en el departamentito y el tipo se come 18 medialunas por hora para paliar los nervios porque el baño no le alcanza, el tipo por más que corra no va a bajar de peso. Entonces hay otra variable que tira el peso hacia arriba. Entonces, que tenis paribus es eso. Entonces, a ver, si vos aumentás la cantidad de dinero y también crece la economía, los precios se van a distorsionar porque el dinero nuevo no lo van a tirar por las terrazas parejos. Los beneficiarios son los que se despiertan primero. Pero va a haber menos aumento de precios. Bueno, Milton Friedman en una época erróneamente consideraba que hasta tenía que haber una enmienda en la Constitución de Estados Unidos que dijera que el banco, la Reserva Federal, incrementase la tasa de dinero, la creación de dinero entre un 3 y un 5%. ¿Por qué? Para acompañar el crecimiento de la economía estadounidense, que en esa época, cuando Milton decía eso, era la economía promedio. Entonces, como iba a haber más bienes y más servicios, él decía que iba a haber más mesas, digamos, que haya también más sillas, pero por una enmienda y que no pueda ser 50% la creación de dinero, que esté acotada para acompañar el crecimiento del Producto Bruto, pero de todos modos está distorsionando los precios. Lo distorsionás menos, en la vida diaria lo notás menos. ¿Hay alguien que quiere hablar? Mira porque viene. Pobre señora que tiene acá de escuchar estas cosas, terminan el borde en cualquier momento. Esto es el ejemplo de la hiperinflación alemana en el año 23. Mira un billete de, no me animo a pronunciarlo, pero de 1 billón de marcos, 100 millones de marcos, 100 billones de marcos, ahí lo traduzco. 100 por 10 ceros. Alemania, 1914. 4 marcos, $1. 1923.
En octubre, 23.300.000 marcos por dólar. Noviembre, 420 millones de marcos por dólar. Con razón ponen los cartelitos. ¿Se dan cuenta lo que era esto? La variación de precio de 2.785 en ese periodo. Eso, claro, a ver si acá hay alguna. Acá tienen el periodo de la inflación en Alemania. Miren los años previos. Esto es Alemania, ¿eh? Me olvidé ponerlo ahí, Alemania. Acá tienen en 1923 cómo la inflación fue creciendo, el gasto público cómo aumenta, el PBI cómo cae el 10%, cómo cae el PBI industrial, que para los que dicen que la inflación es buena y que genera crecimiento, que el mercado no lo generaría solo. Vean acá la cantidad de impresión de billetes, el 5 de septiembre, el 10 de septiembre, menos mal que los tipos junto con los cartelitos guardan estadísticas, por eso también los 1923. Impresión de billetes, miren cómo iban aumentando la cantidad de billetes. Acá tienen la cotización del dólar a lo largo de esos años, del 13 hasta el 23. Ahí tienen ejemplos, miren, de los chicos apilando los billetes, de la gente llevando carretillas. Ahí tienen el ejemplo de Zimbabue, 1 billón. Ahí tienen 100 trillones de dólares de Zimbabue. Vayan a pagar con esto un tipo en Pumamarca, ahora que le dice. Si aceptan la moneda, miren, acá todo esto por un pollo, no sé qué es un pan, no sé qué es. Acá por una tienda, miren, acá por todo eso por un dólar. Acá tienen las distintas denominaciones de los billetes. Ahí tienen ejemplos. Cuando quieras. Sí, ahora creo que esto termina ahora, así que los dejo con el apetito abierto. No puedo. Zimbabue, la hiperinflación, miren esto. Por lo menos no tenían un moreno, no controlaban el índice local, por lo menos la historia permite demostrar eso. En 2010 la suspendieron y dejaron de tener ese proceso. Y esto es algo que yo siempre lo pongo cuando hablo de este tema. Cuando vivía en Washington, Álvaro Vargas Llosa, con quien trabajábamos, y era mi familia en esos días, siempre que había una película medio rara que la mujer y los nenes no lo acompañaban, me enganchaba a mí para ver. Me llevó a ver esta una vez a un cine, un circuito under ahí en Washington, que se llamaba Los Falsificadores, que había ganado el Oscar a la mejor película extranjera 2007, en marzo de 2008 lo habrá ganado. Claro, en 2008 yo la vi. Los Falsificadores demuestra que los alemanes y los nazis sabían lo malo que era la inflación. Si alguien vio la película ya sabe la historia, pero es un campo de concentración, no sé si en Polonia o en Alemania, donde los nazis capturan a un muchacho judío que era muy bueno falsificando cuadros y lo meten en el campo de concentración y lo ponen a falsificar la libra esterlina, porque la idea de los nazis, así como está el norcoreano con su locura, los tipos decían, si logramos hacer una libra de esterlina perfecta, tiramos millones en la madrugada, sobrevolamos todo el Reino Unido, largamos millones de libras falsas y ganamos la guerra contra Inglaterra, porque desaparece Inglaterra. La tenía muy en clara. Entonces la película lo muestra y plantea un problema ético dentro del muchacho con las otras víctimas como él del totalitarismo, ¿no? Porque a él le daban unos privilegios que no le daban a los otros muchachos judíos que estaban presos ahí. Lo tenían que tener contento, bien alimentado, con ciertos privilegios. Entonces se da como la discusión moral si hacía bien él en aceptar en aras de preservar su vida o tendría que haber dicho, no, mire, no, a mí pónganme como cualquier otro, yo no los ayudo. Entonces, la historia es que llega al final, que la logran falsificar, pero, y ya el proyecto había convencido de seguir con el dólar. Claro, porque el pibe trataba de demorar la falsificación lo más posible, porque si no era boleta el día que la tenía completada. Entonces, cuando ve que ya terminaba, trataba de convencerlo del dólar, pero justo ahí los aliados liberan ese campo de concentración y no se llegó. Pero la moraleja de eso es que los nazis sabían, porque venían de la hiper del 23, de que emitir dinero es perjudicial y que arruina a una sociedad, que es lo mismo que tirar una bomba. Tirar billetes frescos sin que la economía crezca es lo mismo que tirar una bomba. Tenemos un cartelito en el Banco Central como con
con la que estaba perjudicial para la salud, ¿no? Claro, claro. Tirar, en ese caso. Nos ponemos un... Siéntense y no tienen nada. Emitir es perjudicial. Claro, emitir es perjudicial. Una pregunta. Sí. Viste que en Venezuela también mostraron que ellos billetes de $100 y la cantidad Claro, de Sacado de y ese, ponerlo. explicaban también que, no sé, por $10 hacías lo que querías. Yo Sí. tuve. Y hacías eso, es así, Sí, efectivamente. efectivamente comer por $4. Hicimos como A Cuba. nosotros nos pasó todavía estando Chávez, yo tengo una producción de teatro, Sí. nos contrataron por una cantidad de dólares y después nos querían pagar por el curso. Y acá no nos cambiaba nadie de bolívares. Claro. Era esto que decía, Claro, claro. pero ninguna casa de cambio. Claro. Y nos terminaban dando los pobres pibes bailarines. Claro. Bueno, esta vez la tenencia de dólares fuera de Estados Unidos. Vean la Argentina cómo rankea segundo después de Rusia y de China, que son países enormes, ¿no? Vean qué confianza, nosotros somos muy patriotas y confiamos mucho en la moneda local, pero tenemos más dólares que los chinos, que los coreanos, que los turcos, que el resto del mundo. Acá están los dólares fuera del planeta. ¿Por qué el dólar es tan bueno o tan valorado? Porque fue la última moneda que tuvo atada al oro. En 1971, en el acuerdo smithsoniano, Nixon, que lo dio como un gran logro, ahí se rompió la atadura con el oro, pero hasta 1971 se necesitaban tantas onzas de oro que entraran a la Reserva Federal para que la Reserva Federal pudiera imprimir un dólar. Fue la última moneda. Ya el dólar está atado al aire y depende de la moderación del gobierno de turno, y de la independencia de la Reserva Federal, que en cierta manera existe en Estados Unidos. Y acá una frase de Hayek que dice que con la única excepción de la época del patrón oro, todos los gobiernos de la historia usaron la facultad de emitir dinero para estafar y saquear al pueblo. Y ahí, bueno, si quieren interrumpimos acá y... ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguno? Sí, eso es alguna pregunta. Yo te hago una pregunta, o sea, esto de que ¿Qué hay de comer? en Venezuela podés comer por, él dice que el all inclusive le salió $10. Yo fui en marzo a Venezuela. Sí. Esto es porque, o sea, llega a perder tanto valor la moneda porque hay tanto que una moneda poderosa como el dólar, o sea, puedes comprar lo que querés. Pero el problema es cuál es, o sea, dejan de producir porque su moneda no vale nada, entonces lo que están pagando no vale nada. Ahí tenés el tema No, a ver, del paralelo y el oficial. primero tenés eso, el paralelo y el oficial. Después tenés que al no comerciar con el mundo, el dólar escasea. Entonces al escasearse, un tipo que saca la billetera y larga dólares, eso se cotiza, no es algo abundante, es un producto, escaso. Tenían dólares, al tener dólares pueden ir a las islas cercanas, por ejemplo, bueno, los que cercanos podían comprar arroz. O sea, sin dólares no podían comprar comida en los países... Claro, lo mismo pasa en Cuba, lo mismo pasa en Ecuador, que tiene el dólar y atrae a trabajadores colombianos, peruanos, de otros países, porque van y ganan en Ecuador, ganan en dólares y pueden ayudar a sus familias en sus países, es como un foco de atracción. Bueno, después del almuerzo seguimos.